Igual aquí también Sala de Sol son también a los lugares en donde uno aprendió, tuvo escuela y demás, que no nomás se beneficia el ser humano, sino en el recuerdo, pues también viene lo de su escuela, en donde aprendieron a jugar canicas, mi primera novia, en fin, pretextos hay así muchos, ¿no? Y aquí tenemos tanto el de la izquierda, que fue un premio Nobel español, como el de un salón que una comunidad se valió la pena proponerlo para que se rescatara con ese nombre, ¿no? Entonces fíjense todas las posibilidades que hay. No sé si ustedes ya en donde viven, en sus condominios, en sus colonias, ya hicieron una especie de carta a los Reyes Magos para apuntalar o poner más dinámicamente los nombres de las calles en donde viven, pero esto es un buen principio, porque el visitante, el que llega afuera, pues va a ver que inmediatamente hay un esfuerzo, tanto ciudadano como de autoridad, para informar sobre algún hecho importante. Pasamos a la otra. Bueno, igual pasamos como mil. El objetivo es eso, ¿no? Un escolástico, cuestiones personales que solamente sirven para este caso, para darnos algún ejemplo. No sé si todavía existan por aquí algunos campos de fútbol en donde empezaron a practicar, hay cuando eran niños, en fin, en la vida hay muchos sitios y lugares en donde hicieron su primera comunión, en fin, el recuerdo ya después de grande es muy interesante y mucha gente que vivió, ocupó esos espacios, será muy grato recordar con una placa, si es que ya desapareció, el dar efecto de ese sitio y su funcionalidad. Pasamos a la otra. Bueno, aquí también es muy interesante. Queríamos hacerlo casi exclusivamente con lo cultural, pero también nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Esta es una placa alemana de Marlene Dietrich, en que precisamente, obviamente, ya después del nazismo, faltó mucha gente importante o que tuviera palomita, entonces los artistas por lo general son apolíticos, por lo general, y en el caso de ella era una mujer pues muy importante que andaba haciendo poniendo el nombre de Alemania en alto. Entonces los artistas son unos referentes muy interesantes. Aquí en América Latina tienen sus bemoles, porque yo mucho tiempo estuve enamorado de Lucía Méndez, pero hizo cosas medio truculentas, entonces le retiré mi apoyo, ¿no? Pero bueno, de que estaba guapa y que me sedujo, me sedujo. Pero le insisto, eso tiene que ver con el afecto, con lo que queda entre los ciudadanos, pues para que hayan estos ejercicios de proponer nombres o fotos a calles, a avenidas, a varios sitios, ¿no? Pero entonces les digo, la cuestión de los artistas, más o menos, ahí no tiene tanta carga política, más o menos, ¿eh? Entonces esos podrían ser como susceptibles de ponerse en adelante. Pero por ejemplo ahora, mucha gente que se murió está resucitando, o viven en Brasil o demás, se están perdiendo la decencia, o se murieron o no, entonces eso puede dar al traste sano ejercicio de honrarlos, pero a lo mejor están por ahí vivos, ¿no? En fin, pasamos a la otra. Bueno, igual también en Estados Unidos tenemos la estatua de Abraham Lincoln, está allá en Washington, están otra serie de sitios históricos, y sobre todo atendiendo a la mentalidad gringa, no podía faltar el béisbol. Tenemos allí a Baby Ruth. Aquí en México tuvimos una época de gran béisbol, pero el fútbol se ha encargado de desplazarlo, entonces pues ya de mi generación ya quedamos poco desde el béisbol y no pudimos pasarle la afición a nuestros hijos, salud. Y en mi caso tuve hijas y la mamá los puso aparte, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, porque todas estas cuestiones de propuestas tienen que ver con el modo, con las aspiraciones, con lo que querían los papás en aquellos tiempos, pero son buenos pretextos sociales precisamente para poner estatuas y placas. Pasamos a la otra. Bueno, esta es una cuestión muy curiosa, la casa Worcester. Es muy interesante porque, por ejemplo, allá en Estados Unidos la cuestión cultural federal
es más bien, la tiene a cargo una sección de este noble que tiene que ver más bien con el patrimonio natural. No hay un INAH en los Estados Unidos, ¿no? Entonces luego hay particulares que viven en una casa, que supieron que ahí estuvo Lincoln, que ahí se inventó la primera cámara fotográfica, en donde fue la primera campo de aviación, y entonces a veces muchos de estos esfuerzos son privados para darle precisamente gracia y energía a las colonias en donde viven, y también pueden ir visitantes y demás. Pero obviamente lo de siempre, ¿no? Cada gobierno es un mundo, cada quien tiene sus maneras de educar, enajenar, difundir la cultura entre sus ciudadanos, y bueno, son ejemplos interesantes los que vemos aquí. Pasamos a la otra. Bueno, igual así, cuando me dijeron es Martin Luther King, dije no juegues, o sea, para mí no se parece nada, pero para mí es muy importante porque en primer lugar es una autorización de un personaje cuando todavía en los 60 el racismo estaba fuerte. No sé si les tocó como en el caso mío, que nunca fui a Estados Unidos, pero el racismo estaba fuerte, ¿no? Y en cambio el ver que ahora hay una especie de reivindicación con la figura y el pensamiento de Martin Luther King, pues es un punto precisamente para estos personajes, ¿no? Entonces es una forma también de reivindicar el pasado y los personajes. Pasamos a la otra. Bueno, y aquí ya viene en la parte mexicana, ¿no? Lo que me preguntaron al llegar hasta Veracruz, oye, hay placas como en la Ciudad de México aquí, ¿cuál era la cultura que había aquí en Veracruz? ¿Eran totonacas aquí en Veracruz? Les dije, no, aquí no había gente. ¿Cómo? Pero si en México tenemos el Templo Mayor. Pues en Veracruz lo que había era arena, y eso incluso desde las menciones de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo y demás, ¿no? Son otras las condiciones o demás, pero aquí de lo importante era destacar que hubo una serie de descubrimientos cuando hacían trabajos de nivelación para que salieran a flote la Coatlicue principalmente, que ya cuando la redescubren, pues se la llevan, la dejan estacionada allí en la catedral, y años después se la van a llevar al nuevo Museo de Antropología. Es como muy interesante eso porque pues mucha gente estuvo interesada, y también con la Iglesia Católica hubo como sus bemoles en el virreinato. Había un temor incierto de que a lo mejor al descubrir estas estatuas la gente fuera a regresar a sus antiguos dioses, pero no, o sea, no hubo problema. Ya tenía la gente más bien el concepto de patrimonio cultural, que el regresar a que Quetzalcóatl nos salve de la tragedia en la que caímos con el virreinato, ¿no? Entonces, estas placas que están en el piso, algunas son peligrosas porque están en el mero cruce de los autos, pero en este caso hubo una colaboración entre el INAH, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para poner estas placas y que sirvieran precisamente para que en un momento dado la gente supiera en dónde salieron estos monumentos, estas piezas, y pues eso le da también un realce importante a los centros históricos. Pasamos a la otra. Bueno, aquí les decía, ¿no? Eso es muy interesante porque siendo yo niño, desde hace mucho tiempo nos enseñaron, ven, te voy a llevar al Zócalo, casi siempre nos dicen el Zócalo, pero el nombre oficial es Plaza de la Constitución. Entonces uno está chamaco, quiere impresionar a la novia en turno, ven, te voy a llevar a la Plaza de la Constitución. Dicen, sí, pero ¿cuál? No, pues debe ser la del 57 o la del 17. Dice, espérate un momentito en lo que saco el expediente. Pues no, fíjense que es la Plaza de la Constitución, de la Constitución de Cádiz de 1812. O sea, ese nombre, eso ya estaba desde el virreinato. Entonces es como una aceptación interesante. Y pues por ejemplo aquí en Veracruz la plaza está referida a la Constitución del 57, ¿no? Pero no deja de ser interesante que, bueno, la Ciudad de México, somos México todos, ir haciendo este recorrido y demás.
Y se fijan, ¿no? Esas placas, el que está arriba, pues eran muy sencillas, muy baratas, no decían nada. Si me la robaba yo y la ponía en Iztapalapa, ni quien se diera cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que luego esta otra placa redundaba en más esta información y ayudaba a que la gente supiera más precisamente de por qué se le dio ese nombre a esta plaza, ¿no? Entonces, por curiosidad, si desconfían de mis palabras, los invito a que vayan a México, tomen una foto y me la manden y me digan, tenía usted razón. Porque luego dice, bueno, uno da información, pero no sabemos si les cautivó o no. Entonces,